Dios les bendiga, hermana, hermano. Mi nombre es Janay Medina Nájera, vivo en la Ciudad de México. Tengo 39 años. Voy a leer una parte de la Biblia en Hechos 4:12 que dice la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, hermanos, yo les quiero dar un testimonio de cómo conocí yo el verdadero amor, que es Cristo. Hermanos, recuerdo que en la edad como de 9 años, tenía a mi mamá problemas en casa y la única que iba al templo era mi abuelita Filomena Nájera Astudillo, que para la gloria de Dios ella ya partió con el Señor. Yo recuerdo que a esa edad, hermanos, mi mamá tenía problemas con mi papá. Se peleaban. En una ocasión, a mí me puso en la puerta para detener a mi padre que no se fuera de la casa. Entonces yo veía cómo mi madre, cuando tenía problemas, ella acudía al templo. Recuerdo que muy chica me decía: vamos a ir al templo, pero no le digas nada a tu papá, porque él se enoja que nosotros vayamos a ese lugar. Y yo así lo hacía, hermanos. Yo así lo hacía, no decía nada. Y mi mamá le decía a mi papá: ahorita venimos, yo voy a ver a mi mamá, a mi abuelita. Y no era así, hermanos. Íbamos a la casa de Dios. Y yo era lo que yo veía, que cuando mi mamá tenía problemas con mi papá, solamente así acudía a la casa de Dios. Y así a escondidas ella me llevaba. Ahí fue que yo conocí a Jesús, nada más de palabra. Así fue transcurriendo el tiempo, hermanos. Fui creciendo, fui adolescente, pero yo no tenía como un respeto hacia mis padres. Yo me salía a las fiestas, yo fumaba, yo tomaba, yo me iba a los antros a darle ese deseo a la carne, porque era lo que yo quería. Yo me iba a esos lugares, pero al paso del tiempo no había nada que me saciara, algo que yo sentía en mi corazón. En el transcurso de la adolescencia, sí pasaba el tiempo. Yo recuerdo que yo hacía cartas y decía yo que mi corazón, en esas cartas decía que mi corazón era de piedra, porque yo así lo sentía, mi corazón que era de piedra. A la edad de 19 años, hubo un momento, hermanos, que yo llegué a odiar a toda la gente, que yo no la podía ver a nadie, porque sentía un odio en mi corazón, una cosa horrible, hermanos, algo horrible. En una ocasión hubo un problema que yo tuve, para mí era un problema, pero ya pasando el tiempo no era ningún problema, y yo lo tomé como un problema, hermanos. Yo me quise quitar la vida. Recuerdo que esa ocasión yo fui al baño y en mi mano llevaba muchos medicamentos de todo. Y yo decía: ¿qué hago aquí? Si nadie me quiere, ¿qué hago aquí? Si a nadie yo le importo. Mejor me voy de este lugar. Mejor me voy allá, al infierno. Sí, al infierno me voy, porque allá yo voy a estar bien, yo decía, porque yo estaba en la ignorancia. Yo pensaba que el infierno era un lugar hermoso, porque yo no tenía esta hermosa palabra en mi corazón. Yo decía: me voy al infierno, yo sé que va a haber baile, yo sé que va a haber bebida, va a haber de todo, va a haber alcohol, va a haber
ese deseo que tiene mi carne. Y esa ocasión yo me quise matar. Y recuerdo que mi hermano se dio cuenta. Y yo me metí al baño. Y él va atrás de mí y dice: ¿qué, estás loca o qué? Yo sé que no fue mi hermano. Fue nuestro Señor. Porque yo valía mucho sin darme cuenta. De ahí pasó, hermanos, yo estaba trabajando y yo seguía odiando a la gente, un odio horrible, un odio que no podía explicar. Y algo en mi mente me dijo, no, bien que recuerdo ese día, un sábado, ve al templo. Y yo dije, ¿al templo? Voy a ir. Porque recordaba que cuando mi mamá tenía problemas y yo estaba pequeña, ella me llevaba a ese lugar. Y así fue, me vestí. Y le dije a mi mamá, ahorita vengo. Dice, ¿dónde vas? Yo le dije, ahorita vengo, porque era rebelde, Hermanos, yo llegué a ese lugar hermoso, que fue la casa de Dios, allá en Acapulco, la iglesia, el buen pastor. Yo llegué a ese hermoso lugar, hermanos. Yo no entendía nada lo que estaban predicando. Lo único que hice, me hinqué. Yo no le dije nada al Señor. Y fue llorar y llorar y llorar. Yo no abría mi boca, solamente lloraba. Salí de ese lugar. Mismo su palabra dice: venid todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. El Señor me dio paz en mi corazón. Me quitó eso que yo sentía en mi corazón, un odio hacia la gente. Llegué a la casa y me dijo mi madre que a dónde había ido. Y yo le contesté: al templo. Dice: ¿por qué no me dijiste para ir contigo? Le contesté: el que quiera ir va a ir, y el que no, no, porque yo era rebelde. Así fue, hermanos. Así fue como fui conociendo a Jesús. Él fue moldeando mi vida. Sigue moldeando mi carácter. Sigue moldeando todo mi ser. Ese odio, ese rencor que yo sentía, Jesucristo lo quitó de mi corazón. Fue una experiencia y sigue siendo una experiencia hermosa, hermanos. Amigo, tú que me escuchas a través de este medio, dicen que Jesús es una religión. No, Él no es una religión. Tienes problemas, el mejor lugar es ir a los pies de Cristo. Él es el único que nos da salvación. Yo iba y hacía reverencia como a las imágenes. Yo me acuerdo que me inclinaba a una imagen. Yo en ocasiones, en la noche, lo que yo hacía, yo me acuerdo que me persinaba de lo que hacen, la verdad, los católicos, perdón. ¿Y a mí qué me pasaba? Tenía unas pesadillas en la noche y yo sentía que Satanás me seguía. Era una cosa horrible. Y entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Que no dicen que esas imágenes son santas? ¿Que no dicen que esa imagen a mí me protege? Y así en varias ocasiones. De ahí yo seguí el camino de Cristo. Recuerdo en una ocasión que yo salí feliz del templo. Yo salí feliz, gozosa, alegre, porque había paz en mi corazón. Y de repente salió un hombre y me dice: tú eres mía. Tú eres mía. Y nunca a ti te voy a dejar. Nunca te voy a dejar porque eres mía.
Yo en ese momento nada más dije, la sangre de Cristo te reprenda. Y venían unos hermanos en un coche y me dicen, hermana, ¿está bien? Sí, hermana, creo está drogado. No era así. En ocasiones el enemigo me seguía en sueños. La última ocasión, recuerdo que esa noche fui a acostarme. Me dormí. Y yo seguía que me seguía persiguiendo Satanás. Y yo quería según llegar a mi casa, pero yo no podía. Había algo que me detenía para llegar a mi hogar. Yo decía, si llego a mi hogar, yo ahí estoy segura. Pero no era así. En mi sueño, recuerdo una esquina antes de llegar a la casa de mis padres. Recuerdo en la esquina que me apareció una luz tan fuerte y me decía, y yo le decía, ayúdame, yo no puedo. Y había una voz que me dijo, mujer de poca fe. En ese momento yo desperté y llorando. Pero ahí veo su mano de Dios que no me soltó. Ha habido luchas en mi vida. Ha habido pruebas. Pero lo más hermoso, el verdadero amor lo conocí, que es Jesucristo, mi verdadero amor. Este testimonio lo digo para la gloria de Dios. Dios les bendiga.